a mano. Este jueves el gobierno ingresó el proyecto de modernización tributaria al Congreso, con la que el Ejecutivo espera recaudar 428 millones de dólares adicionales. Queremos hablar de este tema, entre otros. Estamos con el senador Ricardo Lagos Weber. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Quería antes partir preguntando por lo que recién estábamos viendo y que genera mucha preocupación, y que es la situación en Quintero, lo digo por su vínculo con la región de Valparaíso. Primero, ¿cuál es la impresión que tiene respecto a estos dos incidentes que se produjeron esta semana, pero en una zona que se considera, o la califican algunos, de sacrificio por hechos que se arrastran desde hace muchísimos años? A ver, uno se puede tener a analizar estos dos temas puntuales de ahora, pero yo creo que a esta altura, dada la crisis de lo que ocurrió ahora, esto es gravísimo lo que está ocurriendo estos días, lo que ocurrió el martes, pero ya no es un hecho aislado, no son temas discretos. Acá yo creo que hay que asumir de una buena vez de que la aproximación al tema de la contaminación y la saturación o la zona de sacrificio de Quintero Puchuncaví no sirve la aproximación que se ha tenido hasta ahora. No resultó. O sea, lo que estamos viendo ahora, clases suspendidas, 130 personas contaminadas. O sea, esto lo digo con mucho respeto y no quiero seguir criticando a nadie en particular, pero esto se arrastra del gobierno anterior, ya esto es un tema, y yo siento que no se ha tomado con mucha fuerza y con mucha, no digo con falta de seriedad, pero con fuerza. ¿Por qué no se ha tomado con esa fuerza? No tengo una explicación que no sea... ¿Ha estado abandonada esa zona? El año pasado, creo que fue el año pasado, con un grupo de senadores, le pedimos al gobierno, que era mi gobierno por lo demás, que elevara los estándares permitidos para la emisión del dióxido de azufre. Esto fue por consecuencia de otro episodio de esta naturaleza, de menor envergadura o menos connotación pública, pero fue noticia nacional y no pasó nada. Entonces, yo la verdad, yo no soy experto en el tema, pero lo que me queda claro es que algo está ocurriendo. Y si algo está ocurriendo es porque hay una actividad industrial que está contaminando a la región. Y a mí no me bastan, o a nadie, los argumentos de decir lo que pasa es que allí se fue desarrollando la industria, después llegó la población, entonces hoy día usted que tiene dos alternativas: o controla las emisiones realmente, o controla las emisiones realmente y cierra las empresas si no. Porque lo que no le puede pedir a la ciudadanía es que se vaya. ¿Me explico? Pero, ¿es real esta posibilidad de que se puedan cerrar la industria? Lo digo por algo que conversamos hace un rato. ¿Qué pesa más? ¿Lo económico o finalmente un eventual daño a la salud de las personas? Es que ¿sabe qué pasa? Es que cuando hablamos de la salud de las personas, como si fueran entes que no conocemos, las personas, es como difuso, las personas. Acá estamos hablando hoy día, yo vengo entrando, he estado en muchas reuniones por el tema tributario, el salario mínimo, pero cuando vengo acá y veo esas imágenes, esto ya no son las personas. Acá hay una movilización social, acá va a haber un desgaste en la relación con la autoridad, una pérdida de confianza, estas protestas van a seguir, entonces yo creo que ya está bueno. Lo digo, o sea, y lo que queda por hacer es exigir, aumentar los estándares. Algunos hablan de aumentar las multas. Sí, yo puedo aumentar las multas hasta el infinito, pero si el estándar que tengo es bajo, da lo mismo porque nunca voy a aplicar la multa. Tengo que tener multas muy fuertes, pero al mismo tiempo una regulación más estricta, más exigente. Yo sé que eso va a costar dinero. ¿Y qué alternativa tiene si no? Decirle a la gente que se muera o que se vaya. Yo no sé qué gobierno va a querer hacer eso. Y eso no es un tema del gobierno actual, para ser franco. Yo estaba ayer presente en una actividad pública con el presidente Piñera. Cuando fue preguntado por este tema, el presidente creo que tomó la decisión correcta. Le dijo, le acabo de pedir al intendente que vaya para allá, saca cargo, que tuvo que ser intendente, se creó el operativo de emergencia y estamos viendo lo que está ocurriendo. O sea, la autoridad está sensibilizada, la principal autoridad de este país está sensibilizada sobre esta materia. Lo que yo esperaría es que se paralizaran las faenas antes de autorizar que se renueven las faenas, ver cómo vamos a controlar, qué mecanismo va a tener, qué monitoreo permanente hay que tener, y esto va a costar más recursos, no me queda ni una duda. Sí, de lo contrario tendrán que migrar las empresas. Por la percepción de la ciudadanía, el cansancio que hay, porque consideran que efectivamente aquí ha primado más lo económico que la protección al medio ambiente y a la salud de ellos. Entonces lo que va a ocurrir es que, y esto, para que sea una situación que no pierdan unos y ganen otros, es que va a tener que hacer un esfuerzo económico las empresas, tanto públicas como privadas, de invertir más en tecnología. De lo contrario, esto no se va a superar. O sea, ¿qué quiere? Que lleguen los vientos, que llegue la primavera, que no va a ser así. Aprovechemos también de mezclar entonces con el tema económico, ya que ha estado muy presente esta semana lo que tiene que ver con la modernización tributaria
Y ahora ya se pudo conocer más en detalle, se ha difundido este informe financiero, que yo sé que tiene muchísimas páginas, por lo tanto se está recién analizando, pero en términos generales y considerando estas últimas informaciones, ¿cuál es la mirada que tiene sobre esta propuesta del gobierno? El gobierno lo que ha hecho es plantear, y lo hizo en la campaña, para ser justo, ¿ah?, decir que hay que hacer una reforma tributaria, retrotraer las cosas como funcionaban antes en lo grueso, ¿ya? Y el argumento que ha dado es que hay que fomentar la inversión. Ese es su criterio. ¿Ah? Nosotros cuando hicimos la reforma anterior le pusimos un norte, fue decir, financiar la gratuidad de la educación superior, que es una realidad en Chile. Cuando se dijo su oportunidad, no se creyó, se puso en duda, fue tan fuerte lo que se hizo que hasta el presidente Piñera es un converso. Hoy día es un convertido a la gratuidad de la educación superior. Fue entre primera y segunda vuelta, pero lo siguió. ¿Y cómo lo ratificó? Con las políticas para la educación superior técnica profesional, que también va a tener gratuidad. Eso yo lo aplaudo y quiere decir que esto es una convicción. Pero para eso se hizo la reforma, para recaudar recursos, para financiar esa gratuidad. Y lo que plantean es que no se logró recaudar lo suficiente de lo que se había prometido. No, solo para plantear lo que dice el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. La reforma del ministro Arenas no pudo recaudar los 8.000 millones, sino que además frenó la economía, como lo demostró la encuesta CACEN. No, yo no... Si quiere podemos hablar de la encuesta CACEN y empezar a pelear con Desbordes. Yo quiero hacerme un punto sobre la reforma tributaria. La reforma tributaria del presidente Piñera, lo que ha dicho el presidente de su cadena nacional y el ministro de Hacienda, solo han hablado de, comillas, que hay que incentivar la inversión. El mecanismo que ellos proponen para eso, para ponerlo en castellano para que se entienda, es que cuando un empresario, no la empresa, cuando un empresario retire recursos de la empresa para su bolsillo, luego de que la empresa ya pagó los impuestos de la empresa, esos impuestos que la empresa pagó al fisco chileno para financiar la gratuidad, y ahora le toca pagar los impuestos al dueño de la empresa, le quieren dar un crédito, un beneficio. La pregunta es ¿por qué? Para incentivar la inversión tengo que darle un beneficio a alguien que no sé su realidad personal, yo sé la mía, pero usted no tiene que hacer una empresa. Y usted recibe una remuneración y paga impuestos. Si usted ahorre sus impuestos, sus ingresos, o usted consume esos ingresos, ya sea que los deje en el banco, o se compra un auto, da lo mismo, va a tener que pagar impuesto igual. Ahora, el argumento del gobierno es que esto no va a beneficiar solamente a las grandes empresas. Perdón, el 90%, es que no quiero echar la casuística, el 90% de las empresas en Chile hoy no utiliza el sistema de descuento por pago de impuestos, no lo utiliza, lo utilizan las grandes empresas. Entonces, mi dificultad con esto es que la aproximación que tiene el gobierno es que pretende señalar que a aquellos que les va mejor, darles un beneficio, ¿ya?, para financiar la inversión a costa de aquellos que ganan menos. Y me parece que no es una aproximación adecuada. Ese proyecto tiene muchas cosas positivas, muchas. Impuestos a los servicios digitales, bienvenido sea. La llamada depreciación instantánea o acelerada, depende de los casos, buenísimas medidas, no tengo nada que decir. Boleta electrónica es una tremenda avenida, pero el meollo de la reforma retrotrae al sistema anterior, en el cual se dice, si usted reinvierte, yo le voy a premiar. Hoy día todas las empresas ya antes podían reinvertir sus recursos. Si este canal no va a decir, pero si fuera una empresa privada y este canal tiene utilidades y les invierte en una actividad, lo puede hacer. Si la única pregunta es, y cuando yo retiro la plata para mi consumo personal, ¿eso debería estar beneficiado? ¿Qué reinversión hay ahí? Sí, ¿Me explico? Sí. Entonces, cuando se dice por expertos que lo que se hace es en el fondo se está premiando el consumo. Más el otro argumento que también han entregado es que esto permite simplificar el sistema. Algunas cosas pueden ser simplificadas, no me cabe duda, pero la pregunta, o aclaradas, dicen. Hay una norma que se aprobó en la reforma pasada, que es la norma general anti-ilusión. Y hay un sector que dice que hay que aclararlo. Lo que pudo que entre la palabra aclarar y la palabra aguar algo es muy parecida. ¿Ve? Yo voy a aclarar esto y lo agüé. Una cosa es que yo aclare de certeza jurídica, y otra cosa es que haga tal modificaciones que dejo sin efecto una norma que tiene una fuerza disuasiva importante. Pero toda esta discusión, que hacerla en la televisión es compleja por los técnicos, yo siento que ojalá tengamos el espacio para entendernos con el gobierno, que hay cosas que no se puede hacer marcha atrás. Es verdad que eso no es un compromiso del gobierno, pero me parece que mirar que los impuestos en Chile, todo lo que yo he escuchado del presidente y del ministro de Hacienda, es pro inversión y que los impuestos son malos.
en la oficina del contribuyente, del defensor del contribuyente, que el servicio de impuestos internos es sesgado. ¿Escuchado usted que tiene actitudes arbitrarias, dijo. Bueno, entonces yo digo, el servicio de impuestos internos es parte del Estado de Chile. La principal autoridad del Estado de Chile es el presidente de la República y tiene una mirada negativa de los impuestos. Yo sé que los impuestos no son gratos, pero son necesarios. Una inyección no es grata, sí, pero es necesaria la inyección. Pero cuando los pequeños contribuyentes, estoy pensando en alguien que tiene un almacén, que a lo mejor no tiene todo el dinero suficiente como para pagar por un buen asesor o abogado tributario, ¿no sería esta Defensoría del Contribuyente una posibilidad para poder plantear sus argumentos en los temas de impuestos? Hoy día a esos pequeños contribuyentes les llega la propuesta de impuestos internos para hacer su pago de impuestos. Y si tienen reparo o no están de acuerdo con lo ahí planteado, sí, y no tienen esa posibilidad de contratar la asesoría adecuada. El tema no, yo no me expreso mal. Yo no me opongo a que se cree la oficina de defensor de contribuyentes. Le estoy tratando de plantear un tema más grueso, que es que la forma que el presidente de la República enfoca este tema es señalando que los impuestos son malos, per se, de suyo son malos. Mi diferencia con él es que los impuestos no son gratos, yo pago impuestos, ¿ya? No es grato pagarlo, pero entiendo que es necesario. ¿Me explico? Sí, y si fuera así, ¿cómo se entiende entonces que se establezcan estos impuestos, por ejemplo, digitales? ¿Por qué no? O sea, si se supone que la mirada es que los impuestos son malos, ¿por qué entonces crear nuevos impuestos? Porque tiene que tratar de financiar la caja, ¿ya? O sea, pregunto si es que no termina siendo contradictorio el argumento. Discutámoslo, porque tal vez esos impuestos deberían ser distintos, y no el 10% como están señalados, sino tal vez un impuesto más enfocado a la renta, y ver si es posible establecer un impuesto de otra naturaleza. Pero eso digo, tiene cosas positivas, pero lo grueso, lo que yo percibo, como mensaje, ¿ya? Y vamos a tener meses para discutir la reforma, y no sé si van a estar los votos al final, ¿ya? Lo voy a hacer con la mejor disposición, pero yo siento que cuando hablen algo de impuestos, hay un sector que cree que los impuestos es para molestar a los chilenos. Y yo habría esperado que alguien que gobierna Chile asuma en algo siquiera que los impuestos son para financiar bienes públicos. Hay una anécdota que yo cuento que aquí me he hecho usted después. El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos tiene una placa a la entrada, ahí como la que está acá, una placa que dice Servicio de Impuestos Internos norteamericano, y hay una cita, una frase de un juez norteamericano que dice que los impuestos son lo que se paga para contar con una sociedad civilizada. Entonces, mi problema con esta reforma es que tiene un enfoque que va a privilegiar a algunas grandes empresas para permitirles eventualmente descontar el pago de los impuestos de los dueños de las empresas, no las empresas. Hay este informe financiero que mencionaba que había harta expectativa por conocer más el detalle de lo que se había anunciado primero en esta cadena nacional, y ahí se hacen algunos cálculos que en términos generales se dice que la integración del sistema tendría un costo, una merma de 833 millones de dólares. 800 millones, sí. Exacto. Como el IVA. Y que para contrarrestar o intentar contrarrestar esos menores ingresos estaría la boleta electrónica, que recaudaría 1.181 millones de dólares, y ahí con otros elementos más más los impuestos digitales, exacto, más la repatriación de capital. Y también mencionan algo ahí del impuesto verde. Que todo eso, sumando y restando, terminaría generando una recaudación de 428 millones de dólares, es lo que plantea este informe financiero. Mi pregunta es, si a usted le calzan esas cifras. No tengo ninguna capacidad hoy para decirle si calzan esas cifras o no. Uno podría tener algunas dudas, pero no, me pasaría de populista decirle que no, eso está mal hecho, no tengo cómo decirlo, que habrá que estudiarlo en detalle, habrá que pedir, y aprovecho aquí por televisión a la Dirección General de Presupuesto, que nos comparta en la Comisión de Hacienda, la próxima semana que nos reunamos, que adjunte cuál es la metodología que usa para calcularlo, cuáles son los supuestos para eso. Pero el tema no es solamente cuánto recauda, porque yo puedo bajar impuestos y subir otros y quedo más o menos igual. Eso es mantener una neutralidad. Pero tan importante como que sea neutro, esto es que no perdamos plata ya en la recaudación, es saber quién paga el impuesto. Y esta es la diferencia que tenemos con el gobierno. Y por eso que en la reforma anterior, a la cual lo que hoy día es el gobierno, el oficialismo, aprobó y acordó, fue precisamente corregir quiénes son los que soportaban y pagaban el impuesto. Y por eso se desintegró el sistema, ya se desintegró, suena dramático, se hizo que no podía imputarse todo el pago de impuestos de una empresa como crédito al sujeto que tenía que pagar impuestos
personales de impuesto a la renta, ¿ya? El igual complementario. Entonces, ese esfuerzo que se hizo, yo pensaba que estaba compartido y se quedó parcialmente. Hoy día el sistema actual, si alguien paga, una empresa paga un impuesto del 27%, no vale el latero, 27%, pagó un impuesto del 27%, si el dueño de la empresa, si se fuera uno, o los accionistas, cuando retiran recursos, ellos lo suman a sus ingresos, y si todos sus ingresos dicen que tiene que pagar impuestos, le va a decir, mi amigo, pero yo ya, como era miembro de esta empresa, yo pagué impuestos por 27%, tengo un crédito de 65%, que es lo que aprobamos la otra vez. Antes era 100%, si yo pagué 27%, todos me lo cuentan. Y ahora queremos retrotraernos a eso. La pregunta, se la reitero, que es la que tiene que procesar. ¿Por qué tengo que beneficiar a alguien en esta forma por el retiro de utilidades y no paga sus impuestos como pagan el resto de los chilenos? ¿Por qué ese premio? ¿Cómo anticipa usted que va a ser esta tramitación? Va a ser difícil, pero yo... Considerando ese punto, tal vez va a ser el más complejo. Yo voy a ser muy, emocional y me pongo entretengo en el tema, pero creo que va a ser una discusión no corta, creo que va a tomar su tiempo. Ojalá que podamos entendernos en aquellos aspectos que son buenos de la reforma. Y tal vez, ¿por qué no? En el proceso se dé algo que ocurrió en la reforma pasada, que entró un proyecto de esta naturaleza y se dio un proyecto bastante distinto en algunas áreas. Bastante distinto, al punto que quedamos dos sistemas paralelos, ¿ya? Entonces tal vez vamos a tener que tener esa discusión, porque creo que además faltan otro tipo de mirada un poco más amplia en el tema tributario. Yo eché de menos algo para regiones. Lo único que hay para regiones es una referencia a la Araucanía de la depreciación instantánea. En 2 años más, los chilenos y chilenas vamos a elegir gobernadores regionales, que son con los actuales intendentes, pero los vamos a elegir. Y eso van a gobernar las regiones con ciertas atribuciones. La pregunta es, ¿qué recursos van a tener? No estoy pidiendo impuestos para las regiones, que es lo que algunos quieren, creo que todavía está verde ese tema, pero sí tal vez de esta reforma podríamos haber pensado que parte de los recursos de esta reforma o parte del sistema tributario como está pensado pudiera generar recursos que vayan a fondos regionales, que sean o concursables, que sean controlables, pero dar una señal hacia las regiones también, que ha sido muy demandado. No hubo nada de esto. Tal vez en el debate pueda ocurrir. Entonces yo no soy negativo respecto al debate. El gobierno no tiene mayoría, pero le quiero decir algo. La concertación, la vilipendiada concertación, ganó todas y cada una de las elecciones hasta que perdió con la presidenta, con Piñera la primera vez. Y hasta el año 2006 gobernó Elwin, Frey, Bachelet y mi viejo. En todos esos años ganaron todas las elecciones presidenciales por mayoría y todas las parlamentarias por voto. Pero ¿qué es lo que había en el Senado? Senadores designados, ¿se acuerda usted? Y esos senadores designados, que eran como 10 o 9, inclinaban la balanza a la oposición. Y así todo, la concertación tuvo la capacidad de entenderse siendo minoría para sacar adelante los proyectos. ¿Sabe lo que requería eso? Conversar. Y yo tengo la mejor disposición para conversar, somos mayoría en teoría en la oposición, podríamos ponernos duros, pero no tiene sentido porque también nos ayuda a nosotros. La conversación es lo que tiene que ver con el salario mínimo. Bueno, ahí se sabe que se perdió una oportunidad, porque el gobierno hizo una buena propuesta de reajuste, al final, desde el punto de vista de los números, pero la condicionó, o él entendía que estaba condicionado a no tener que hablar de reajuste durante 3 años. Se le dijo, sabe que eso es excesivo, 3 años. Nunca había ocurrido 3 años. En Chile históricamente el salario se conversa todos los años, anualmente. En 4 oportunidades, en 28 años, se han juntado años, ¿ya? Nunca 3 años como esta forma. Y se le dijo al gobierno, sabe, su reajuste es correcto. Yo le digo, bueno, yo creo que es un buen reajuste para las capacidades de Chile. Aumentar a 300.000 pesos, 286.000 ahora y 300.000 en marzo. Pero el periodo de 3 años, sin abordar el tema del reajuste, creo que puede ser excesivo y no todos querían. Yo era partidario y le propuse al gobierno, usted quiere 3, otros no quieren nada, le propongo 2 años. Y durante 2 años usted saca este tema de la agenda, si te quiere, se concentra en otros temas y más importante, habríamos tenido tal vez el primer acuerdo en materia económica previo al tema de la reforma tributaria, en un tema muy importante para muchos chilenos, que es el salario mínimo. Por razones que me cuesta entender, el gobierno desechó la posibilidad de los 2 años y ahora va a ir el lunes a ver si nos ponemos de acuerdo de nuevo. Sí, ¿cómo? Pero mira lo que le digo, el reajuste fue bueno, se lo digo yo. Y lo aprobamos, de hecho aprobamos ese reajuste de 300.000 pesos. Lo que pasa es que el gobierno
insistió y pidió, rechazar los 300.000 pesos junto con la plurianualidad en el día de ayer, y ahora vamos a juntarnos el lunes. Yo espero que se repongan los 300.000 pesos, no me cabe duda, y vamos a seguir teniendo una diferencia en el tema de los años. Pero si usted quiere 3, otros no quieren nada, y le ofrecen 2, y un acuerdo, yo encuentro que no era una mala propuesta. Muy bien, veremos lo que pasa entonces el lunes en esa jornada. Muchas gracias por acompañarnos y conversar con nosotros de todo esto. No, muchas gracias a ustedes, que estén bien, y lamento el atraso. No hay problema. Mano a mano.